Bien, vamos a hacer algunas derivadas utilizando la definición que es trabajar con los límites. Entonces, la primera derivada de a, cuando utilizamos la definición, lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces vean que estamos calculando aquí la primera derivada evaluada en a. Entonces vamos a hacer por aquí un ejemplo. Bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Entonces digamos que f de x es menos 2x más 4, ¿verdad? Una función de estas de tipo lineal. Y calculamos aquí con esta función f' de a. Entonces vamos a tener que, bueno, ya sabemos que si este límite existe es porque la función es derivable en a. Entonces vamos a calcular el límite de f de x. Como la función ahora es, el criterio de esta función es menos 2x más 4, entonces es en paréntesis, menos 2x más 4, y a esto le restamos f de a, que en este caso sería entonces menos 2 por a más 4. Entonces es lo que está en el segundo paréntesis, y todo eso sobre x menos a. Ahora, resolviendo este límite, nos va a dar como resultado menos 2. Por ahí en algún momento vamos a tener 0 sobre 0, entonces resolvemos las operaciones que se pueden hacer, factorizamos y ya todo eso es de la parte de límites. Entonces aquí llegamos a que es menos 2. Entonces la primera derivada de esa función f evaluada en a va a ser menos 2. Eso significa que no importa quién sea a, el resultado que obtenemos siempre va a ser fijo, el número menos 2. Ok, entonces sería esta. Bien. Otro ejemplo, ahora con f de x igual a 3x a la 2 menos x más 1. Esta es una función cuadrática. Y aquí entonces calculamos f' de 4. O sea, la primera derivada de esa función, evaluándola en 4. Entonces vean que el límite lo hacemos cuando x tiende a 4. ¿Verdad? F' de 4, entonces x tiende a 4. La función, en este caso, nuestro f de x, 3x a la 2 menos x más 1, es la que aparece aquí en el primer paréntesis, menos el f de a, es que hagamos la sustitución de a en donde está la x, entonces en este caso la a es 4, entonces 3 por 4 a la 2, menos 4 y más 1, cambiando la x por el número 4. Y lo que tenemos en el límite que está inicial en la definición, el x menos a, en este caso va a ser x menos 4 porque la primera derivada la estamos evaluando en 4. Ahora, resolviendo este límite, vamos a llegar a obtener como resultado 23. Bien, entonces aquí con f' de 4. Ahora entonces, con esta función, con una raíz cuadrada, un radical, tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de 5x a la 2 menos x más 3. Y entonces vamos a calcular f' de x, ya no aquí en otra variable a, sino que ni en un número específico, ¿verdad? Una constante, sino que vamos a evaluar en x. Entonces el límite lo calculamos cuando y tiende a x, ya no cuando x tiende a, cuando y tiende a x. Y vean que aquí las diferencias sí son las mismas, nada más que cambiando x y a. Tenemos f de y menos f de x sobre y menos x. Ahora, con esta función entonces tendríamos que este límite y tiende a x sería raíz cuadrada de 5y a la 2 menos y más 3. La x la estamos sustituyendo con y, menos el f de x, que sería la raíz cuadrada tal y como está en el criterio cuando empezamos el ejercicio, y todo sobre y menos x. Aquí racionalizamos, entonces si sustituimos la y con x vamos a obtener 0 sobre 0, entonces racionalizamos y simplificamos todo esto para que al final nos va a quedar, entonces lo pueden hacer como ejercicio, vamos a obtener como resultado 10x menos 1 sobre el 2 multiplicando la raíz cuadrada de 5x a la 2 menos x más 3. Ese va a ser el resultado del límite y es la primera derivada de esta f evaluada en x. Bien, también podemos escribir el límite de esta forma.
Lo que estaríamos haciendo es unos cambios de variable, vean dónde está la x, y entonces haríamos un cambio de variable, aquí una sustitución de la x, vamos a utilizar una h, y entonces decimos que h es x menos a, entonces de ahí x es h más a, como en el caso anterior, x tiende a a, entonces aquí nos va a quedar que h tiende a 0, entonces este es el límite, sería equivalente a el límite que ya calculamos en los ejemplos anteriores. Ahora veamos por aquí en un ejemplo y calculemos con la función seno de x, calculemos su derivada, entonces sería calcular este límite. Tendríamos que f' de x es el límite cuando h tiende a 0. Si quisiéramos calcularlo con el límite anterior, también se puede hacer, no hay ningún problema. Esta es otra opción uno de trabajar. Entonces el seno de x más h, lo que decimos f de x más h, como aquí la función es seno, entonces sería seno de x más h. Y f de x es exactamente el mismo seno de x, todo eso sobre h. Ahora, hay una identidad trigonométrica que tenemos por ahí anotada que nos da que es equivalente a esto, seno de x más h. Entonces, utilizando esto tenemos que, vamos a tener que este límite, cuando h tiende a 0, se convierte aquí en seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x, y todo eso menos seno de x, todo sobre h. Entonces observemos que aquí tenemos seno de x y le estamos restando también seno de x. Eso significa que tenemos por aquí un factor común. Entonces factorizando el seno de x nos queda coseno de h menos 1 más seno de h por coseno de x, todo eso sobre h. Entonces, esta suma que tenemos aquí podemos, dentro del límite, podemos separarlo, recuerden las propiedades de los límites, el límite de una suma podemos separarla en la suma de dos límites, aquí el denominador es h, entonces en las dos fracciones tiene que quedar h, entonces nos va a quedar un límite con seno de x por coseno de h menos 1, todo eso sobre h, y vean, coseno de h menos 1 sobre h es uno de los límites que ya habíamos visto, y seno de h sobre h ese también. Ahora entonces, la variable del límite dice que h tiende a 0, entonces lo que no sea con h es una constante, entonces seno de x actuaría aquí como una constante, sale del límite y nos queda el límite de coseno de h menos 1 sobre h. Eso aquí le hacemos una factorización y nos queda entonces que esto va a ser 0. 1 menos coseno de h sobre h es 0, pero este también, ¿verdad? Es nada más factorizar un menos 1. Y en este lado derecho, el límite del lado derecho, tenemos seno de h sobre h cuando h tiende a 0 y ya también sabemos que eso es 1. El coseno de x actúa también aquí como una constante porque la variable del límite es h, entonces como el coseno está en términos de x, es como que si fuera una constante, entonces nos queda en el primer caso, en el primer límite, seno de x multiplicado por 0, y a eso le sumamos el coseno de x multiplicado por 1, y al final nos queda entonces que la primera derivada de seno de x es coseno de x.